entidades representantes de pacientes, con el objetivo siempre de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Y nada más que agradeceros la atención. Continuamos con la siguiente mesa. Sí, antes de dar inicio, buenos días a todos. Llamamos aquí a la mesa a François Lamy, a Carmen Sever y María Inés Fonseca, que está aquí ya con nosotros, para que suban aquí a la mesa redonda, por favor. Perdonad, estamos conectando con una de las ponentes. Hello? Yeah, we are connected right now, but first you are going to listen the previous presentation, and then you'll go. Okay? Okay. Ya sé, ya pueden ver las ponencias. Ahora ¿Yo lo anuncio? Okay, and the speakers are going to be in room 3 at 20 minutes to 11, please. Okay? Nada, simplemente recordar que todos los ponentes tenemos que estar a las 11 menos 20 en el aula 3. Vosotros un poquito más tarde. Sí. Vosotros un poquito más tarde cuando acabéis. Vale, vamos a intentar. Vale, gracias. Bueno, sin más dilación, como decía el presidente de CREER, soy Raúl Vara, presidente de la asociación Corriendo con el Corazón por Hugo. Seguramente ustedes no conozcan dicha asociación, muchos de ustedes, aunque hay gente que sí. Es una asociación de ámbito autonómico de Castilla y León, y que tenemos nuestro centro base y nuestro trabajo principalmente en una pequeña provincia de Castilla y León como es Zamora. Es pequeña esa provincia, pero es un referente desde hace 8 años en enfermedades raras, en visibilidad de esas enfermedades y sobre todo en apoyo que se materializa en un evento que organizamos anualmente. Durante 8 años llevamos organizando la carrera de la Guardia Civil de Zamora, cuyos beneficios íntegros van destinados a FEDER. Esa carrera que tenemos dentro de 2 días, siempre es el 4º domingo de septiembre, es el 22, y yo estoy aquí hoy en la mesa no a lo mejor concentrado al 100%, porque el manejar un evento como el que tenemos el domingo 22 de más de 4.000 personas en una pequeña provincia como Zamora es muy importante, es una gran responsabilidad, pero para mí es un orgullo estar aquí hoy presentando esta mesa, y vamos a seguir dándole ese apoyo, esa fuerza a FEDER, al centro CREER, que también aprovecho para felicitar por ese 10º aniversario del centro y ese 20º aniversario de la Federación Española de Enfermedades Raras. Sin más dilación voy a pasar a presentar la mesa. A mi derecha está François Lamy, vicepresidente de AFM Téléthon francés, que lleva la investigación. Bonjour, François. Bonjour. A mi izquierda está Carmen Sever, presidenta de la Asociación Española contra las Leucodistrofias, lo que es el ELA en España. Buenos días. Buenos días. Carmen. María Inés Fonseca, presidenta de la Asociación Todos Unidos con Enfermedades Raras de Uruguay. Buenos días. María Inés. Y por Sky tenemos a Lauren Roberts, que es directora de SWAN y United Kingdom. Vamos a comenzar esta presentación, esta ponencia, con François Lamy, vicepresidente de AFM Téléthon francés, que es a cargo del que lleva la investigación, que va a comenzar su ponencia.
Sí, buenos días a todos. Disculpa porque mi español no me permite hacer esta presentación en español y voy a hacerla en inglés. Thank you very much for the invitation. So it's a real pleasure to be here today. And the topic of my presentation Estar is con to ustedes. introduce El you. tema de mi presentación, o el propósito de mi presentación es explicarles qué hacemos en la iniciativa AFM Teleton, que es una de las asociaciones más importantes de Francia. El tema de esta mesa redonda es investigación en red y por eso quería mostrar en la primera diapositiva cómo nos organizamos en el marco de nuestra organización. So I'm not going. No les voy a dar todos los pormenores de esta organización porque, bueno, no los voy a aburrir con tanto detalle, pero hay diferentes perspectivas que se trabajan dentro de nuestra organización. Lo importante es tener presente que tenemos una gran red y la red principal es AFM Teleton, que es un gran programa de televisión que se celebra todos los años, es uno de los programas con mayor audiencia y se emite en todo el territorio. Por tanto, ya tenemos una red que cuenta con más de 30.000 personas para poder organizar este programa, este Teletón, todos los años. Así que se pueden imaginar que necesitamos una buena organización y necesitamos saber trabajar en red. Para ello, pues, hacemos muchas actividades sociales. Tenemos también una red de pacientes. Nuestra asociación se centra, por ejemplo, en mucopolisacaridosis, pero tenemos también otro tipo de enfermedades raras con las que trabajamos, de tipo muscular y de otros tipos, como mostraré después. Además, también tenemos otra red de trabajadores en Francia que se extienden por todo el territorio nacional y estas familias que tienen disfunciones neuromusculares, pues bueno, trabajamos con ellas para que puedan abordar las consecuencias de su enfermedad. Tenemos otra red más de científicos en esta ocasión. Nuestra organización financia proyectos de investigación y hay 3 laboratorios que financiamos. Somos los principales financiadores de estos 3 laboratorios. Además, tenemos una empresa de tecnología para poder hacer investigación en farmacia de vanguardia a fin de lograr dar con nuevos medicamentos. Así que ya ven que tenemos muchísimas redes que, bueno, pues se solapan dentro de nuestra organización. ¿Cuáles son los motores de nuestra organización? En primer lugar, es una organización para los pacientes. Es verdad que somos una organización muy grande, pero centrada en los pacientes, con pacientes en la vanguardia, como yo mismo. Mi hijo tiene distrofia muscular y todos los miembros del consejo están afectados por una enfermedad. Es decir, que los pacientes llevamos la batuta en esta organización. ¿Por qué? Porque somos los que sabemos que es importante y hablamos con los investigadores, con los médicos, para que estén al tanto en todo momento de qué es lo que nosotros consideramos prioritario. Y esto da pistas importantes para la investigación, para el tratamiento, para la cura, porque nuestro objetivo último es curar, así que los científicos, los médicos, por supuesto, también quieren dar con curas para estas enfermedades. Pero también se tienen que ocupar de su propia trayectoria profesional, como no. Y tienen, bueno, pues una serie de actividades que ellos quieren primar. Por ejemplo, en cuanto a investigadores, son muy inteligentes, pero al tiempo se centran en un aspecto muy concreto de la investigación, porque la ciencia es muy amplia, tiene un abanico muy amplio de posibilidades y estos investigadores, digamos, carecen de la visión de conjunto, se centran en algo muy en concreto y muchas veces pues no se adentran en caminos que no consideran que pueden ser muy eficaces y por eso nosotros como pacientes no somos médicos, no somos investigadores, sí tenemos esta visión de conjunto que podemos aportar y me parece que es un elemento muy importante y un motor desde luego importante de nuestra organización. En Francia hay muchas organizaciones que tienen al frente científicos y médicos que desde luego hacen un trabajo extraordinario, pero no tienen la misma estrategia y no tienen como objetivo en última instancia el poder curar
curar a los pacientes, que es el objetivo que anima nuestra organización. Nosotros tenemos empleados y voluntarios y es un desafío, francamente, puesto que los empleados, como he dicho, pues también tienen que preocuparse de su trayectoria profesional, de su desarrollo profesional. Los voluntarios, digamos, trabajan en un nivel más emocional. Si bien a todos les anima el mismo objetivo, pues se tienen que gestionar de manera distinta. De nuevo, estamos hablando de un trabajo en red, de redes distintas, que es complejo gestionar, pero que es fundamental conjugar. Es necesario tener empleados y voluntarios. Los empleados están todo el tiempo trabajando para nuestra organización, además son expertos en su materia y como pacientes nosotros no contamos con ese conocimiento experto y por ende necesitamos tener a estos trabajadores, a estos empleados. Al mismo tiempo, los voluntarios desempeñan un papel fundamental, sobre todo en una organización que tiene a los pacientes como centro. Para nosotros, como organización de pacientes, el objetivo más importante es poder curar las enfermedades. Y tenemos una estrategia que aboga por el bien común, por el interés general. Nosotros recolectamos dinero a través de este programa de televisión, el Teletón. Ahora bien, nosotros no somos un servicio público, por tanto, desde nuestra organización tenemos que indicar a los poderes públicos, a las organizaciones públicas, por dónde tienen que encaminarse. Nosotros recolectamos este dinero, como digo, y pues podemos sugerir a las instituciones precisamente donde invertir. No es que nosotros digamos, bueno, te damos este dinero y tú inviertes en este proyecto. No, nosotros digamos que cambiamos la perspectiva. Creamos estos proyectos que nos parecen fundamentales para mejorar la vida de las personas. Y una vez que tenemos ese proyecto, vamos a las instituciones y decimos, mira, nosotros hemos puesto en marcha este proyecto, pero realmente no nos compete a nosotros, puesto que no somos una administración pública. Así que se lo damos ya empezado y sugerimos a las administraciones que pues tomen el relevo. Nosotros lo que queremos es ampliar el trabajo que se hace en el ámbito de las enfermedades raras. Y por eso tenemos una estrategia de bien común, de interés general. Nosotros, digamos, somos pioneros en determinados proyectos acerca de una o dos enfermedades raras y después embarcamos a las administraciones públicas para que continúen ese trabajo y lo puedan ampliar a otro tipo de enfermedades. Bueno, pues ¿cuáles son nuestros valores? Los pacientes, desde luego, y la familia. Nosotros queremos hacer todo lo que esté en nuestra mano para curar las enfermedades, para poder derrotar a la enfermedad. Nuestra organización se creó en 1958, ya tenemos más de 60 años. En 1987 se emitió el primer programa Teletón, así que ya tiene una larga trayectoria. En 1992 publicamos el primer mapa del genoma humano y este es un ejemplo muy elocuente por dos motivos. En primer lugar, porque nosotros somos los pacientes los que con el dinero que recaudamos en el primer Teletón decidimos crear este mapa del genoma humano, que es una tarea ingente. Todo el mundo pensaba que iba a ser imposible y los científicos nos dijeron, bueno, esto no sirve para nada, es un trabajo muy repetitivo, tenemos que hacer lo mismo cientos de millones de veces, o sea, no tiene sentido investigar. Es un proceso más industrial que de investigación. Sin embargo, como pacientes, puesto que lo que nosotros queremos es encontrar una cura, queríamos embarcarnos en este proyecto y pusimos toda la carne en el asador para que fuera, digamos, el primer gran resultado científico que produjéramos. Así que creamos este Genomap que fue reconocido, que ofrecimos más bien a la comunidad internacional en la UNESCO. Y como saben, en Estados Unidos pues había una empresa privada que también estaban investigando en este tipo de proyectos que llamaron Genome. Hoy es de dominio público, lo hemos puesto a disposición de todos, como digo, en la UNESCO y no se puede patentar gracias al trabajo que hemos hecho. Es algo de dominio público que redunda en beneficio de todos. En 1997 creamos EURORDIS, una organización a nivel europeo que aboga por los derechos de los pacientes con enfermedades raras y que todos ustedes conocen. Bueno, pues la fundamos nosotros gracias al Teletón. Hacen una labor muy útil a nivel internacional y nosotros
pues somos una fuente de ingresos, de financiación para Eurordis. En el año 2000 dimos con una terapia genética para los niños burbuja. Hoy tienen 20 años estos niños que nosotros tratamos y prácticamente no se acuerdan de cuál es su enfermedad. Pueden llevar una vida normal y los invitamos precisamente a venir al programa de televisión para que dieran hicieran una declaración, y lo que dijeron ellos es: nosotros no somos enfermos, nunca hemos estado enfermos. No recordaban siquiera haber estado enfermos, puesto que el tratamiento se les dio cuando eran bebés, así que es una historia de éxito, desde luego, de la que estamos muy orgullosos. En 2001 fundamos la plataforma de enfermedades raras. Es una plataforma que sigue siendo muy activa y representa entre 6.000 y 8.000 enfermedades raras y a más de 3 millones de pacientes. En 2013 creamos Genetón, que es nuestro primer laboratorio farmacéutico, con lo cual ven que ya estamos embarcados en dar con terapias. Una vez que mapeamos o cartografiamos la secuencia de genes en los 90, ahora estamos embarcados en elaborar vectores de terapias genéticas, y por eso en 2016 pusimos en marcha una empresa privada, Hiposquesi, que trabaja a nivel industrial. Nuestras misiones sociales son 3: comunicar, cuidar, tratar a los pacientes y, como no, curar, puesto que ahí es donde, digamos, en lo que estamos empeñados, en dar con una cura. ¿Por qué comunicar? Pues tenemos que difundir información acerca de las enfermedades raras para que se conozcan mejor. Organizamos diferentes congresos, aunque la principal herramienta de comunicación que tenemos es el Teletón. Llegamos a recaudar 90 millones de euros en un fin de semana, y como he dicho, tenemos decenas de miles de voluntarios que trabajan en todo el país, y hemos organizado unos 20.000 actos en pueblos, en ciudades, a lo largo de toda Francia. Así que es realmente un acontecimiento en términos de recaudación de fondos, y tenemos 1 millón de donantes al año. Se trata, como digo, de un programa que tiene mucha audiencia, es muy popular, y todos son conscientes de que utilizamos ese dinero para curar. Con respecto a la atención a los pacientes, tenemos servicios regionales que organizamos a través de la red de empleados que tenemos. Son profesionales sanitarios que ayudan a las familias a abordar las consecuencias de estas enfermedades raras. Además, tenemos grupos específicos que están coordinados por voluntarios, y además tenemos también una serie de facilitadores que se acercan a las familias a ver en qué pueden ayudar y a ver cómo pueden, digamos, ayudar a los pacientes a que lleven una vida social normal. No son asistentes sociales, digamos que están a caballo entre dar apoyo a las familias y ayudar a que lleven una vida normal a lo largo de toda la vida del paciente. Es decir, ellos van a la familia y dicen: bueno, ¿cuál es tu proyecto familiar? ¿Cuál es el proyecto del enfermo en concreto? Y a partir de ahí, sabiendo cuál es su objetivo, van estudiando los diferentes elementos a su disposición para poder organizar su vida de manera que, de la forma más adecuada, puedan alcanzar ese objetivo. Tenemos un papel muy prominente en términos de incidencia y de defensa de los derechos de las personas con discapacidades y de enfermos de enfermedades raras, y somos un gran interlocutor también con las autoridades nacionales. Tenemos 30 millones de euros que destinamos a la atención de los pacientes. Tenemos también un centro de atención telefónica. Tenemos la Federación de Enfermedades Raras que financiamos, y tenemos 2 residencias de asistencia temporal, de respiro para las familias, para que también se puedan ir de vacaciones ellos, porque sabemos que cuidar a una persona aquejada de una enfermedad rara supone una carga importante. Y tenemos también el centro Jolene de Kepper, que es un centro que atiende a personas con un elevado grado de dependencia. Nuestra tercera gran misión: curar.
como he dicho, bueno, pues recaudamos dinero a través del Teletón y ese dinero lo utilizamos para diferentes proyectos. Ahora mismo tenemos 3 laboratorios de investigación, Genetón, ISTEM y el Instituto de Miología. Contamos con 84 miembros, expertos, muchos de ellos voluntarios, que evalúan los proyectos que llevamos a cabo, y tenemos una red de unos 5.000 investigadores que de vez en cuando pues convocamos para poder evaluar los proyectos de investigación que llevamos, que financiamos. Financiamos más de 250 proyectos de investigación al año, tenemos varias pruebas clínicas también, y además, bueno, pues hemos elaborado ya varias medicinas que hoy están en el mercado y que han salido al mercado totalmente financiadas por el Teletón. En cuanto a la investigación, yo mismo estoy muy implicado en la investigación, pues les voy a hablar de Genetón. Genetón se creó hace 30 años. Cifras, por ejemplo, tenemos una autorización de una licencia, digamos, de producto en Estados Unidos que se dio a Besis y que realmente pues reconoce el trabajo que hemos hecho. La autorización es para una medicina llamada Zolgensma. Es un estudio y un medicamento que se produjo financiado con el dinero recaudado a través del Teletón. Tenemos 8 productos de terapia genética medicinal que están en la fase de ensayos clínicos, con, por ejemplo, posibles curas para la neuropatía óptica del Leber, entre otras enfermedades. Y una vez más, Genetón se basa en una red muy amplia que se extiende por todo el mundo. Genetón se basa en la investigación y participa en proyectos de investigación internacional. Como asociación somos conscientes de que tenemos que investigar en el ámbito de las enfermedades raras, y cuando damos con un hallazgo que atrae el interés o suscita el interés de otras instituciones, pues estamos encantados, digamos, de pasar el testigo, de que sean otras instituciones las que terminen el trabajo y nosotros dedicar nuestros recursos a dar con otro hallazgo. Bueno, esta es la última diapositiva, así que no se preocupen que estoy en tiempo. Bueno, ¿cuál es el desafío al que se enfrenta nuestra organización? Bueno, la investigación no es un desafío, puesto que ya hemos demostrado que la terapia genética funciona. Nuestro gran desafío ahora es ver cómo llevar estos productos a los pacientes, y para poder lograr este objetivo tenemos que atender al precio, puesto que se trata de tratamientos muy caros. Y además hay una falta de transparencia evidente en cuanto al precio de los medicamentos, lo cual es pues injusto. También hay pues desafíos en términos de la bioproducción. A día de hoy las terapias genéticas que llegan al mercado no se producen en la cantidad que necesitan los pacientes por motivos de bioproducción, así que nosotros queremos mejorar los procesos de producción para paliar esta situación. Además, hoy se invierte mucho en Estados Unidos en este ámbito, pero apenas se invierte en Europa. Por tanto, de ahí que nosotros hayamos creado nuestra propia empresa farmacéutica precisamente para elaborar este tipo de medicamentos e investigar al respecto, puesto que tenemos que dar con las medicinas del futuro, pero también con medicamentos que puedan servir para curar enfermedades pues más extendidas como el cáncer. Por otra parte, hay poco acceso a medicamentos para enfermedades extremadamente raras, y nosotros queremos también, bueno, pues hacer algo para mejorar esta situación, puesto que vemos que queremos, digamos, elevar el nivel de interés que suscita este tema. Y por otra parte, pues tenemos que trabajar en el ámbito de la normativa. Hay cuestiones políticas, cuestiones éticas, como saben, por ejemplo, el diagnóstico o el cribado de los recién nacidos, el someterlos a pruebas para poder tener un diagnóstico precoz, puesto que cuanto antes tengamos un diagnóstico, pues mejor podemos tratar estas enfermedades. Por último, una nota de esperanza. No podemos perder la esperanza.
La esperanza es lo que anima a los niños, desde luego. Así que creer, como es el nombre de este centro. Gracias. Thank you very much. Thank you very much, François. Sorry por el tema del tiempo. Sabéis cómo estamos. Está un poquito hoy especialmente complicado por el tema de la presencia de Su Majestad la Reina, que llegará en un ratito. Entonces, me quedaría con una palabra fundamental, después de las cifras que ha dado François, que son espectaculares y realmente impresionantes. La palabra es curar, es vital en todo lo que se relaciona con enfermedades raras, que lleguemos a ese punto, al punto de con la investigación, con el apoyo económico, llegar a curar. Eso es lo que se busca en muchos casos, y Teletón lo está consiguiendo con ese programa de televisión, y desde aquí enhorabuena, congratulations por vuestro trabajo. François, gracias. Y sin más dilación, están los técnicos ya preparando la siguiente ponencia, que vamos a ver si la tenemos en pantalla, porque vamos a conectar con el Reino Unido. Estamos hablando de un congreso aquí en el centro en Creer, en el que están participando más de 12 países relacionados, y relacionado el tema todo, enfermedades raras, asociaciones, y lo vital que es esa investigación en red, que es de lo que trata la ponencia. Tenemos 19 entidades participando, y es todo ello, la verdad, que en este aniversario de Creer y de FEDER es muy importante. Tenemos ya así a Lauren Roberts, directora de SWAN UK desde el Reino Unido. Bonjour, good morning, Lauren. Tengo un lío de idiomas aquí que, madre mía de mi vida. Good morning. Sin más, te doy paso. Lauren Morning, you have 50 minutes. Tiene 15 minutos. 15 minutos. Bueno, vamos a ver si consigo mostrarles la presentación PowerPoint que he preparado. ¿Me oyen bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, hoy les voy a contar lo que hacemos aquí en Reino Unido, en SWAN, para dar apoyo a familias con niños y síndromes que no han sido diagnosticados. Yo trabajo en una institución de investigación genética, y tenemos una federación que reúne a 200 asociaciones benéficas que dan apoyo a familias con niños enfermos. También somos miembros de Eurordis, y trabajamos mucho a nivel europeo, y por eso precisamente no he podido ir hoy. No puedo estar en el centro porque esta semana imparto una conferencia para garantizar que seguimos siendo parte de esta red europea de centros de referencia. Así que lamento profundamente no poder estar con ustedes hoy, pero en cualquier caso les doy las gracias por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes a través de videoconferencia. Bueno, hemos puesto en marcha una campaña que se llama Enfermedades Raras en el Reino Unido, para concienciar acerca de la situación de estos enfermos en nuestro país. Y además hemos llevado a cabo una campaña de incidencia política para dar un nuevo impulso a que se tenga en cuenta precisamente pues las necesidades de estos niños, impulsar proyectos como los proyectos del genoma. Como he dicho, formamos parte de una red muy activa en Reino Unido, y les voy a hablar precisamente de una iniciativa, dos iniciativas realmente, una que se lleva a cabo a nivel europeo y otra de un proyecto que consiste en crear una comunidad y que tiene que ver con la ayuda también a enfermos de enfermedades raras. Bueno, ¿qué es lo que hacemos aquí en SWAN UK, en nuestra organización? ¿Cómo trabajamos? Trabajamos con familias, trabajamos con enfermos. Es fundamental, a mi juicio, explicar precisamente cuál es la situación de estos pacientes sin diagnosticar.
Como sabemos, recibir un diagnóstico de una enfermedad rara pues es realmente un vía crucis. Así que cualquier paciente que todavía no haya sido diagnosticado, como saben, está en una situación muy peculiar. Sí tenemos una pirámide, digamos la parte superior de la pirámide son solamente una pequeña parte de pacientes que saben qué enfermedad tienen, que saben qué tipo de tratamientos pueden recibir, a qué asociaciones acudir, etcétera. Sin embargo, hay una gran parte de esa pirámide con un grupo de pacientes que no han recibido todavía un diagnóstico. Y sin embargo, nosotros trabajamos solamente con una pequeña parte de ese grupo. Se trata de pacientes sin diagnosticar, pero no solamente que no han sido diagnosticados todavía porque falta tiempo, sino que realmente tienen una enfermedad tan rara que ni siquiera se ha diagnosticado hasta ese momento. Es decir, que tienen muy pocas posibilidades de que realmente reciban un diagnóstico. Esas son las personas con las que nosotros trabajamos en SWON. Alrededor del 50% de los niños que tienen pruebas genéticas no reciben un diagnóstico confirmado. Y normalmente participan en programas de secuenciación del genoma, pero aún así sigue habiendo una brecha evidente en el diagnóstico. Por eso estamos hablando de familias que están completamente perdidas, que no tienen información alguna acerca de cuál es la raíz de la enfermedad que aqueja a sus hijos. ¿Por qué? Porque la enfermedad que tienen es realmente tan poco frecuente, tan rara, que ni siquiera se ha detectado con anterioridad. Es decir, no aparecen en las listas de enfermedades raras, no aparecen en las listas de afecciones genéticas. Y desde luego pues que estas enfermedades afectan al desarrollo del niño. Como saben, hay alrededor de 100.000 proyectos de genoma que se están realizando y aún así hay muchas enfermedades que todavía no se han podido identificar. Nosotros trabajamos desde luego codo con estos científicos para intentar dar información a fin de que los estudios avancen rápidamente. Y hay muchos niños cuyo desarrollo se ve retrasado pero que todavía no han podido recibir un diagnóstico. Así que nosotros recabamos datos acerca del tipo de desarrollo, de cómo evoluciona el niño también para que se pueda, digamos, comparar con esas pruebas genéticas. Cada vez tenemos más pruebas genéticas y nuestra esperanza en que se pueda diagnosticar la enfermedad de un número cada vez superior de niños. Cuando tenemos los resultados de los estudios de investigación, pues a lo mejor se puede detectar que hay dos familias que tienen, digamos, niños con la misma enfermedad. Y eso ya es un inicio y precisamente nuestro afán de forjar una comunidad, de crear un grupo solidario, pues también es el de poner en contacto a estas personas que no se sientan tan solas. Cuando se empiezan a identificar los genes que están implicados en un determinado síndrome, se da el primer paso para poder dar un diagnóstico. Además, se pueden ver cuáles son las variaciones de ese gen y las consecuencias que tiene en un determinado niño. Así que aunando a todas estas familias, pues las familias se dan cuenta primero de que no están solas, de que además pueden ayudar a que se dé un diagnóstico. Y además se da, digamos, un seguimiento más cercano a cómo evoluciona el niño. Al final se dan cuenta de que la situación en la que está su hijo es tan compleja que no pueden afrontarla por sí solos. Por eso en esta red que nosotros aportamos, pues digamos que se les da una situación mucho más alentadora. Además, con todas las familias con las que trabajamos hemos podido detectar cambios similares en diferentes familias y puesto que estamos en un terreno incógnito, estamos hablando de cuestiones que todavía se desconocen, vemos que las familias están muy deseosas, muy proclives de participar en estos estudios de investigación que puedan abrir una puerta al diagnóstico y el tratamiento de cara al futuro.
Lo que está claro es que cuanto más se comprenda cómo funciona un gen en particular y las consecuencias que tiene, más se podrá avanzar hacia un diagnóstico certero. Como digo, se trata de evitar el aislamiento de estas familias. Las familias se ven superadas por los acontecimientos, se sienten solas, se sienten pues que no tienen recursos, y precisamente la labor que nosotros realizamos es para evitar ese sentimiento de soledad y aislamiento, y para poder ayudar a estas familias a que pues a gestionar la incertidumbre que supone no saber realmente qué les pasa a sus hijos. Vemos también, les ayudamos a ver, bueno, pues qué tipo de síntomas tienen sus hijos, si hay otros niños que tienen síntomas similares. Por ejemplo, ellos quieren saber también si tienen más hijos, si tienen hermanos, si van a estar aquejados de la misma enfermedad. Bueno, pues nosotros intentamos ayudarles a dar respuesta o a tratar de dar con una respuesta a todos estos interrogantes para reducir la incertidumbre. Nuestra organización Reino Unido pues da apoyo, da información a todos nuestros miembros 24 horas al día, 7 días a la semana. También hemos puesto en marcha un grupo que funciona en todo el Reino Unido, no solamente en Inglaterra, sino también en Escocia y en Gales. Y gracias al trabajo que nosotros hacemos, pues nuestros miembros pueden estar en contacto los unos con los otros, así como con expertos, para plantear preguntas y ver si alguien tiene respuesta a esa pregunta que alguno plantea. Así que tenemos un grupo, como digo, que funciona en todo el territorio nacional, y luego además tenemos grupos más pequeños que hacen un trabajo, digamos, más personalizado. Tenemos alrededor de 6 acontecimientos diferentes que organizamos en todo el Reino Unido, con 30 familias que asisten a cada uno de estos eventos, y en los que trabajamos, como digo, de manera más personalizadas con las familias. También tenemos acontecimientos que se celebran a nivel nacional con el Departamento de Investigación Genética. Por ejemplo, organizamos charlas, conferencias, para que las familias puedan comprender mejor, por qué una prueba genética lleva tanto tiempo, por qué no se tienen resultados de forma inmediata. Se les explica cómo funciona la secuenciación genética, cómo funciona la investigación. En abril todos los años organizamos una campaña de financiación, de recaudación de fondos y de concienciación. Actualmente tenemos alrededor de 20 voluntarios que trabajan con nosotros en todo el país, 20 centros con voluntarios que tienen una formación adecuada. Contamos con 20 representantes de padres en todo el Reino Unido que reciben formación y que pueden servir de enlace también entre la organización y otras familias. Pueden ser los que acojan a familias nuevas, les pueden dar información, pueden tratar de organizar diferentes actos en su respectiva comunidad. Y estos representantes de los padres han estado sumamente implicados en los proyectos de investigación de genoma que se llevan a cabo en Reino Unido. Y ahora los estamos implicando también en estas campañas de incidencia para lograr mejores servicios para estos enfermos, para estos pacientes. Trabajan además con el personal sanitario, con la comunidad de investigación también, para que estén al tanto de cuáles son los avances en términos de investigación del genoma, y para que no se olviden de nosotros, para que siempre las necesidades de nuestros pacientes, de estas familias, estén presentes en términos médicos y de investigación. Es importante ser conscientes de que las familias no han elegido estar en esta situación, pero tienen que estar en la vanguardia del trabajo que hacemos, tienen que ser la punta de lanza, puesto que son los que dan visibilidad a su situación. Y ahora estamos viendo si podemos organizar algo a nivel europeo, poniendo en contacto a familias en situación similar en toda Europa. A tal fin hemos entrado en contacto ya con diferentes organizaciones que hacen una labor similar a la que hacemos en Reino Unido, por ejemplo en Holanda, en Países Bajos, en Italia. Y nos interesa sumamente ver cómo podemos entrar en contacto con otras organizaciones que estén también embarcadas en el apoyo y facilitar el diagnóstico a estas familias. Queremos saber qué se está haciendo en otros países y hemos celebrado un par de reuniones al respecto. Y es una red muy formal
que está muy informal, perdón, que está empeñada simplemente, bueno, pues en trabajar juntos, en difundir información para ver si podemos dar con similitudes en familias cuyos hijos estén aquejados de, bueno, pues enfermedades similares o de síntomas similares. En cualquier caso, nosotros queremos que las familias sean conscientes de que son parte de una gran comunidad. Quizás no lo sepan todavía, pero no están solos. Y eso es para nosotros fundamental, que sepan que hay gente que está en su misma situación. Y lo que hemos hecho en Reino Unido queremos hacerlo también a nivel europeo, para que sepan que hay avances, que se están dando pasos en diferentes lugares y que no se ha olvidado las necesidades de estas familias. También tenemos una carta, una newsletter, perdón, que se va a enviar cada 3 meses y que en la que se da cuenta de lo que se está haciendo en distintos países, en distintas organizaciones en términos de investigación genómica. El año pasado yo pedí que me diera información actualizada acerca de lo que se estaban haciendo diferentes grupos. Por ejemplo, en Italia están haciendo cosas muy interesantes, en España también se estaba poniendo en marcha un programa y lo mismo se puede decir de otros países. Así que nosotros lo que queremos es difundir esta información para que las familias a nivel local sepan lo que se está haciendo en el plano internacional. Hay otro proyecto que intenta, pues, normalizar, estandarizar una serie de técnicas, de protocolos, y confiamos en que este grupo precisamente pues consiga que se cree una infraestructura más estable a la hora de investigar para facilitar el diagnóstico de estas personas. Hay una reunión que se va a celebrar dentro de poco y confiamos en fomentar este tipo de de concienciación, digamos, para crear estructuras, como digo, estables. En Eslovenia hay también una familia que ha montado un grupo similar y se están realizando reuniones en distintos países europeos. Así que vemos que, bueno, que realmente se están haciendo muchas cosas en toda Europa y que no somos solo nosotros los que estamos embarcados en este tema. Gran parte de las familias con las que trabajamos pues logran un diagnóstico a través de la secuenciación genética, pero no es la primera opción que se les ocurre, no piensan a lo mejor en acudir a este tipo de estudios. ¿Por qué? Porque son estudios tan complejos y la situación de sus hijos es tan difícil que realmente pues están completamente perdidos, puesto que no encuentran síntomas similares a los que aquejan a otros niños. Precisamente porque su situación es tan poco frecuente, pues no saben dónde acudir. Así que nosotros hemos logrado crear una comunidad totalmente nueva, que incluso entre sus hijos tienen necesidades diferentes. Hemos creado también grupos de apoyo para que puedan divulgar información, para que se puedan ayudar los unos a los otros y para que puedan también poner sobre el tapete pues la situación que ellos tienen a fin de que se investigue al respecto. Hace 2 años pusimos en marcha un proyecto que se llamaba Forjar una comunidad, con el propósito de crear grupos de comunicación. Tenemos un programa de 10 semanas de formación para ayudar a las personas a comunicar mejor cuál es su misión, cuáles son sus objetivos, cómo pueden recaudar fondos, cómo pueden trabajar con las redes sociales para concitar apoyo a su causa. Y también pues qué otro tipo de organizaciones pueden ser miembros o a qué otro tipo de organizaciones pueden acudir para poder lograr más ayuda. Lo fundamental es ayudar a las familias a que logren que se investigue al respecto. Disculpe, Lauren, tiene 2 minutos para terminar. Bueno, nosotros estamos muy contentos de los resultados de este programa y queremos ampliarlos. Sobre todo queremos que se recauden más fondos y también queremos, como he dicho, poner en marcha más programas para trabajar en red, crear redes más amplias para que las familias puedan entrar en grupos de apoyo para recibir, para que se ayuden mutuamente y una vez más para que haya investigación acerca de lo que les pasa. Muy rápidamente, otra iniciativa que es, digamos, una iniciativa de índole más práctica. Hay muchas familias, nos hemos dado cuenta, que pues vienen a Swan, a nuestra organización, cuando ya no saben a dónde ir
y precisamente porque no han recibido un diagnóstico. Por eso pusimos en marcha un nuevo proyecto, creamos un manual que hemos distribuido en todo el Reino Unido y que se lo damos a todas las familias y lo tenemos en centros de salud para que no esperen hasta el último momento a venir a Swan, sino para que sepan desde el principio si tienen algún problema con el diagnóstico de las enfermedades de sus familiares, que hay organizaciones como la nuestra que podemos ayudar desde el inicio y que no somos solamente un último recurso. Muchas gracias. Thank you very much, Laura. No, yo me quedo también con otro aspecto muy positivo, la importancia de asociarse. Lauren tienen en conjunto 200 asociaciones, que es fundamental esa asociación, que también es lo que pretende FEDER, con más de 300 asociaciones que forma la familia de FEDER. Está ahora nuestra siguiente ponente preparando su trabajo, y desde aquí también agradecer la confianza de Sanofi Genzyme para llevar a cabo este primer encuentro internacional. Como decía antes, 12 países, 28 ponentes, más de 350 millones, que se dice pronto, de personas representadas aquí en esta sala en estos 2 días. Y ahora con nosotros está Carmen Sever, que es la presidenta de la Asociación Española contra las Leucodistrofias, lo que es el ELA en España. Los que somos castellano parlantes ya nos podemos quitar el audífono, el auricular. En inglés no, ¿verdad, Carmen? Gracias. Lo siento por François, al cual le agradecemos también a François su trabajo también que ha hecho para que podamos ver las diapositivas de Lauren. Y sin más dilación, le doy la palabra a Carmen. Buenos días a todos, compañeros y amigos, muchos. No te preocupes, Inés, que yo termino rapidito, que tú, que has venido desde Uruguay, tienes muchas cosas muy importantes que contarnos. Bueno, pues yo se supone que estoy aquí para hablaros del trabajo, de la importancia de trabajar en red y de la investigación en red, pero sobre todo lo que nos incumbe a las asociaciones, que es el potencial que tenemos el movimiento asociativo, ¿no? Esto traducido en cómo podemos hacer para financiar investigación y apoyo a las familias. Lo primero que quiero aclarar es que nuestra asociación se llama ELA, que no es de esclerosis lateral amiotrófica, sino que son las siglas de European Leukodystrophy Association, que nace en Francia en 1992 y que a partir del 98 se van creando antenas en diferentes países de Europa. En España creamos la Asociación Española contra la Leucodistrofia en el 2001 y en el 2005 nos pusimos en contacto con la Asociación Europea y decidimos pasar a formar parte de la Asociación Europea, siendo la antena de ELA en España, pasándonos a llamar, gracias, Raúl, ELA España. Yo creo que esto es fundamental e importantísimo, el que estemos unidos. Somos 4 gatos, bueno, sobre todo nosotros cuando empezamos en leucodistrofia creíamos que éramos 4 gatos, porque se conocían muy poquitas leucodistrofias. Uno de los resultados de la investigación precisamente ha sido el conocer que hay muchos más tipos de leucodistrofias de los que creíamos hace 18 años cuando yo empecé en esto, porque cuando yo empecé en esto se conocían pues unos 10 tipos de leucodistrofia diferente. Quiero decir, por conocer el que se sabía el origen, la causa genética de esas leucodistrofias. A día de hoy tenemos más de 90 tipos diferentes de leucodistrofias identificados y más de 137 genes causantes de leucodistrofias. Esto ha sido gracias a la investigación que hacemos las asociaciones. Desde España, ¿qué hacemos para recaudar fondos para la investigación y atención a las familias? Pues hacemos todo tipo de cosas que se os pueda ocurrir. Lo que se os ocurra y lo que no se os haya ocurrido ya se os ocurrirá y lo haremos también. Pues como veis aquí, un pequeño ejemplo, pues desde carreras solidarias, que por cierto hacemos una desde hace 2 años con la Guardia Civil de Valdemoro, y quiero resaltar aquí el papel social que hacéis la Guardia Civil, porque la verdad es que muchas veces la sociedad no lo conocemos y es súper importante. Así que gracias, Raúl, también. Pues como haréis todas las que estamos aquí, si al final somos todos, estamos todos haciendo lo mismo, ¿no? Hacemos mercadillos solidarios, funciones benéficas de teatro, etc., etc., etc.
Desde estas campañas que os digo que realizan las propias familias de la asociación, que esto sí que me gustaría resaltarlo, hay que intentar que las familias se involucren. Y como digo yo siempre, para que las familias se involucren, esto tiene que ser un toma y daca, ¿no? Tú no le puedes hablar solo a la familia, que es importantísimo, yo soy una gran defensora de la investigación, pero hay muchas familias que no les puedes decir que tus recursos se van a ir única y exclusivamente a la investigación, puesto que estamos hablando que esa investigación a sus hijos o a su familiar no les va a llegar. Les tienes que asistir en ese día a día del que hablaba Lauren y dar respuestas a esas preguntas que decía Lauren y dar respuestas a las necesidades que todos sabemos que tenemos los enfermos de enfermedades raras, ¿no? Como os decía, hacemos estas campañas nacionales, cada uno en nuestro país, y desde estas pequeñas campañas a grandes campañas de publicidad, como puede ser esta, que es cortita, que si funciona. Vous savez que là dehors, en fait, ils sont des milliers à compter sur nous. On sait que c'est difficile. L'adversaire est coriace. Il faut rien lâcher. Surtout, ne vous laissez pas impressionner. Et on cherche les combinaisons. Soyez collectifs. Comme toujours. On est une bonne équipe. On est une belle équipe. Et moi, j'ai confiance en vous. C'est comme ça qu'on pourra battre le leucodystrophie. Et aider les enfants malades. Allez, c'est parti. Esta campaña, como veis, pues hay una persona muy conocida que esto es fundamental también, que tengamos a nuestro lado padrinos que den una gran difusión, ¿no? Porque esta campaña que hemos hecho este año, el 2019, que titulamos Zidane, entrenador del mejor equipo del mundo, que el equipo habéis visto que es el equipo de investigación. Pues por daros una cifra y que os hagáis idea de lo que puede suponer una campaña de estas, en un día en Francia se recaudaron más de 12.000 euros, solamente poniendo esto en un espacio mínimo. Bueno, ya habéis visto lo que dura en televisión. ¿Qué hacemos con todo este dinero que recaudamos cada país? Cada país, todos los años, destinamos más del 50% de lo que recaudamos a la investigación. Lo derivamos a ELA Internacional, que es la figura que creamos en 2015 para encarrilar la investigación de todos los países. Entonces, como os digo, cada país, que ya somos 8, porque antes éramos solo ELA porque era la Asociación Europea, pero ahora ya hemos pasado a designarnos internacional porque ya están entrando países de otras zonas que no es Europa. Pues gracias a todo este esfuerzo de todos estos países hemos sido capaces de financiar a fecha de hoy más de 511 proyectos de investigación por valor de más de 43,5 millones de euros. ELA Internacional tiene un comité científico que una vez al año abrimos una convocatoria para todos los investigadores del mundo. Los investigadores presentan sus proyectos y el comité científico los valora. Como veis, son 15 miembros del comité científico de ELA que representan a 7 países diferentes. De aquí que veáis que el trabajo en red es posible y que somos las asociaciones de pacientes los que nos tenemos que encargar de aunar a estos profesionales interesados en nuestra patología, ¿no? Este es el reparto de financiación dependiendo de los países de origen de los investigadores. En Europa se destina más del 80% de la investigación, o sea, de la financiación anual. En este año pasado, en el 2018, hemos destinado 2,5 millones de euros a la investigación. El 80% ha ido destinado a países europeos y el otro 20% está dividido entre Estados Unidos e Israel. No solo ELA financia proyectos de investigación en leucodistrofia, aunque ELA es el mayor financiador de investigación de leucodistrofia a nivel mundial, pero tenemos otros socios. Y aquí hay claros ejemplos de otras asociaciones que trabajan con leucodistrofia, con las que estamos en contacto habitualmente, con las que invitamos a todos nuestros congresos y simposios, como puede ser el D-Life, bueno, un montón de asociaciones que veis aquí y que ellas también
financian proyectos de investigación, aparte de, por supuesto, atender a la familia, a las familias. Otro ejemplo de lo que podemos hacer, aparte de estos proyectos de investigación que os decía que financiamos anualmente, pues también financiamos otra investigación más clínica, más tangible, como por ejemplo hemos hecho un biobanco específico de leucodistrofias que tenía un presupuesto de 2,2 millones de euros. Hace ya 4 años hicimos una plataforma específica de leucodistrofia que se llama Leuconet, dedicada a pacientes con leucodistrofia y sus familiares, como veis, con el objetivo de unirnos a todos, ¿no? Con un presupuesto de 200.000 euros. En esta plataforma se puede entrar a leuconet.com y ahí hay una zona pública donde se pone toda la información sobre las leucodistrofias, recursos para las familias, etcétera, y también hay una zona privada en la que los pacientes pueden registrarse, incluir todos sus datos, todo su historial médico y firmar todos los consentimientos necesarios para que en el momento en que un investigador quiera llevar a cabo un ensayo clínico pueda acceder a esta base de datos y pueda contactar directamente con los pacientes y así agilizar mucho más el proceso de reclutamiento a los ensayos, ¿no? También hemos creado, financiamos el proyecto de terapia génica en adrenoleucodistrofia, gracias también al INSERM y al Teletón, y gracias a eso pues se han hecho ya más de 40 niños, han sido tratados con terapia génica para la adrenoleucodistrofia, con unos resultados excelentes, por cierto, y financiamos también un proyecto, un ensayo clínico que además se estaba pilotado desde España, que es de biotina para pacientes adultos afectos de adrenomieloneuropatía, que invertimos 800.000 euros en ello. Todos los años también lo que hacemos la asociación es un simposio anual en el que reunimos a todos estos expertos en leucodistrofia a nivel mundial y pues exponen cada uno sus investigaciones y sus ideas. De aquí han salido grandes líneas de investigación y grandes ensayos clínicos, con lo cual creemos que esto es fundamental, ¿no? Darles las herramientas a los investigadores para que puedan realmente compartir sus experiencias con sus colegas. Además, hacemos un congreso internacional una vez cada 3, 4, 5, depende también un poco del dinero que tengamos, un congreso internacional de leucodistrofias en el 2006 París, 2009 Luxemburgo, 15 y en este año otra vez es en Luxemburgo, en 2-3 de diciembre. Como resultado de todas estas investigaciones, pues se han publicado 194 artículos de investigación básica y 93 artículos de investigación clínica. Aquí os he puesto algunos ejemplos de los artículos más relevantes, ¿no? en revistas como Science o Nature o Lancet Neurology, que han sido estas investigaciones financiadas por ELA. Y este es un ejemplo, también de una investigación financiada por ELA España, en este caso, en concreto, de la doctora Aurora Pujol, del Hospital Universitario de Belviche, del IDIBEL, como veis, no solo financiado por ELA, sino apoyado también por otras instituciones que veis aquí, y que precisamente habla de genómica, ¿no? De genómica para las leucodistrofias, desde el diagnóstico a las terapias. Y como os decía antes, es un trabajo en red. En este trabajo pilotado por la doctora Pujol y en España han trabajado más de 40 investigadores diferentes de 5 países diferentes. Este es un claro ejemplo de que cada uno de estos países hacía pues una de estas cosas que veis aquí, ¿no? Uno secuenciaba, el otro hacía la validación funcional en el Zebrafish, el otro. Entonces, con ese conjunto de laboratorios, pues se llegó a descubrir incluso un nuevo gen causante de leucodistrofia. Se ha publicado el paper este año. Y como os digo, este es un claro ejemplo de un trabajo en red y que es posible y que gracias a la asociación ha sido llevado a cabo. Y sin más, pues aquí presentaros a dos de los motores
que al final son los protagonistas de todo esto, ¿no? Son por los que seguimos trabajando. Él es el que está solito con el cartel de ELA, es Andrés, y es uno de los niños tratados con terapia génica para la adrenoleucodistrofia, y el de al lado es Ángel, y los otros 3 niños, bueno, son franceses, pero también son tratados con terapia de sustitución enzimática para la leucodistrofia metacromática. Y en nombre de todos ellos, muchas gracias por escucharme. Gracias, Carmen, gracias por tu brevedad. Vamos a pasar con la siguiente y la última ponencia, porque ya estamos ahí muy justitos de tiempo, y lo importante que son las asociaciones para seguir apoyando esas investigaciones. Igual que son importantes las asociaciones, son importantes los padrinos y madrinas. El caso de Zidane en el ELA, el caso de Su Majestad la Reina de España para FEDER. Hoy la tenemos aquí en unos minutos, y si hay medios de comunicación, o más de los habituales, si hay tanta expectación, es gracias también a eso, y entonces es importante esa visibilidad y ese reconocimiento también. Sin más dilación, le voy a pasar la palabra a María Inés Fonseca, que es la presidenta de la Asociación Todos Unidos Enfermedades Raras desde Uruguay. María, cuando quieras. Bueno, hola a todos, muchas gracias. Gracias por la invitación, por poder estar acá. Bueno, creo que me quedaron 10 minutos, ¿no? Sí. Bueno, así que me van a disculpar si no queda muy claro. Me voy a limitar a las 4 diapositivas que se me pidieron, y bueno, no voy a poder ampliar mucho como merecería el tema, pero bueno, espero poder de todas maneras dejarles algo útil. Atuero, la Asociación Todos Unidos de Enfermedades de Uruguay, cortito así, y surgió de la necesidad justamente de los pocos pacientes que había, de pronto hasta uno solo, con una patología, y bueno, que no tenían cómo asociarse, y surge ahí un poco la asociación. Un poco no, surge así, de la necesidad, mismo igual, de todas maneras, desde la asociación, si logramos tener varios pacientes con determinada patología y los pacientes se quieren asociar, nosotros intentamos, como se viene diciendo, por la importancia de trabajar asociativamente, los ayudamos a asociarse. Quería traerles un poco cómo está el panorama dentro de lo que se puede averiguar y a lo que se puede acceder, por supuesto, de la situación de las enfermedades raras en Uruguay. Allí ven que dice CRENADECER. CRENADECER es un centro nacional de referencia de enfermedades raras y defectos congénitos que tenemos en Uruguay, que para nosotros, bueno, es un gran respaldo. Ese centro fue decretado bajo una ordenanza del Ministerio de Salud Pública en el 2012, y una de las asociaciones que tengo el gusto de decir que empezó a trabajar, que fue la primera que empezó a trabajar, fue la Asociación de Síndrome de Prader-Willi. Y digo por qué tengo el gusto, porque en realidad yo empiezo a trabajar con enfermedades raras después, pero mi inicio en el tema de las enfermedades raras es a raíz del nacimiento de mi hija con una patología, con síndrome de Prader-Willi, y fundo una asociación de síndrome de Prader-Willi. Después, gracias al trabajo que se realizó allí, bueno, nos llaman para trabajar en la Asociación de Enfermedades Raras, y nos gustó muchísimo, pero la idea, y así seguimos. ¿Me das un poquito de agua? Me quedo sin voz. Pero lo interesante de esto fue que luego que la Asociación de Síndrome de Prader-Willi le presenta un grupo de pacientes al centro de referencia, y ellos los vuelven a diagnosticar, confirman, porque la gran mayoría tenían solo diagnóstico clínico, gracias. Así empezaron otras asociaciones también a trabajar con el centro de referencia. ¿Por qué decía lo de los casos? En el centro de referencia sí tengo los datos concretos, porque por suerte ellos nos los facilitaron para poder traérselos a ustedes, los datos reales. Pero los otros datos que les voy a presentar son aportados por asociaciones o recaudados por nosotros, porque no tenemos un registro. Sí había un registro desde el 2012, pero como el registro era obligatorio, pero no había como una sanción si no se llenaba, dejó de existir. Lamentablemente es una herramienta que se ha perdido, que para nosotros es
es una herramienta fundamental y bueno, no funcionó de la manera que debió funcionar. Los profesionales de la salud no lo llenaban porque decían que de pronto no tenían tiempo. Se nos autorizó, hablando como se hablaba de la confidencialidad de datos, los presidentes de las asociaciones, de pedir permiso para llenarlo. Les diré que muchísimas asociaciones colaboramos bastante más de pronto que la parte de salud. La cuestión es que no tenemos registro. En el centro de referencia, que ellos le llaman unidad de atención ambulatoria, porque los pacientes se atienden allí, pero no se internan allí, sí hay otro lugar donde se internan. En total, en la actualidad hay 11.200 pacientes atendiéndose, porque este centro de referencia, antes de ser centro de referencia, ya atendía pacientes y los absorbió, o sea, los sigue atendiendo. ¿Cómo se distribuyen? Bueno, 2.700 se atienden en equipos asistenciales interdisciplinarios, 8.500 son malformaciones congénitas o patologías de riesgo perinatal. Después de esos 2.700 se dividen en 1.362 y 1.337. Estos 1.337 que ven aquí son malformaciones congénitas, que si bien no son enfermedades raras, son de muy alta complejidad. 1.362 en el centro de referencia se atienden entre enfermedades raras. Son con errores innatos del metabolismo, epidermólisis, me salió ullosa, fibrosis quística y otras enfermedades raras. De estos pacientes, en el centro de referencia tenemos 66 casos con diagnóstico clínico y molecular, 33 con diagnóstico clínico sin definición molecular, 15 casos de epidermólisis bullosa, tengo con el tiempo y el trabalengua, y 92 casos que todavía están en estudio. Ellos lo dividen así, lo distribuyen así, el centro de referencia, lo clasifican de alteraciones cromosómicas, un 25,4%, síndromes clínicos con o sin definición molecular. Después ven que hay una cantidad, un 32,5%, enfermedades neuromusculares, que hay un 5,4%, las epilepsias, 4,2%, displasias, que las tenemos acá en un 11,8%. Voy bien, ¿no? Sí, o me perdí. Displasias óseas 2,2% y bueno, y otras son un 18,5%. Esa es la clasificación que hacen por patología en el Centro Nacional de Referencia a Enfermedades Raras. Lo que les decía hoy, el centro de referencia tiene muchas ventajas, pero todavía sigue teniendo algo que está en discusión y estamos viendo cómo se puede regular, ya que si bien la patología es la que da el derecho al ingreso al centro de referencia, lamentablemente se dice así, que tiene que ser genética, de origen genético, pero que los síntomas tienen que haberse manifestado antes de los 14 años. Entonces, lamentablemente, muchas de las patologías, como todos sabemos, se manifiestan en edad adulta o después de los 14 años. Entonces ahí no tienen de pronto derecho a acceder, a entrar a asistirse en el centro de referencia. Entonces tenemos muchos pacientes que no... Nosotros discutimos un poco ese criterio, ya que igual si es genético, aunque los síntomas se den después de los 14 años, la patología se traía. Entonces estamos luchando porque otras patologías también puedan incorporarse. Entonces, por fuera del centro de referencia, y esto es un dato, como les decía, que evidentemente es muy chiquito, tiene que haber muchos más. Tenemos 5 casos de POMPE detectados, 3 de mucopolisacaridosis tipo 3, Niemann-Pick, un caso, Gaucher 6, Fabry 14, de pacientes hipoficiarios tenemos 12, con ELA 70, artrogriposis tenemos 4, Aicardi 3, Chiari 21, miastenia gravis 247, esclerosis múltiple 800, Sjögren 15, angioedema hereditario 20, hipertensión pulmonar 100, cistitis intersticial hay 1, que por lo menos tenemos captado nosotros, Stargardt 18 y entre otras diferentes que entraron tenemos 50, lo que hacen un total de unas 1.500, pero esto es solo una parte porque hay muchos datos que realmente no los tenemos. Y en el 2019 nos entraron a nosotros por consulta a nuestra asociación, no a las otras asociaciones, solo a la nuestra, 50 casos sin diagnóstico. Y después quería comentarles que estamos desarrollando lo que se dice el CIO,
pero CIO con doble I. ¿Por qué viene con doble I? Porque como ustedes todos sabrán, FEDER brinda ese servicio que es el servicio de información y orientación a los pacientes, que es un servicio maravilloso. Entonces nosotros desde la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras, que ayer se nombró muchas veces, ALIBER, de la cual somos socios fundadores, y también acompaña la Asociación de Prader-Willi y una Federación Uruguaya de Discapacidad, nos gustó mucho la idea, con un proyecto bastante ambicioso, de hacerlo a nivel iberoamericano. Y bueno, van 6 meses de trabajo que esperamos poder, que se hablaba mucho ayer también, conseguir la financiación para poder seguir con la segunda etapa y tercera y cuarta, o sea, poder seguir con ese proyecto. Dentro de estos 6 meses se realizó la capacitación, FEDER nos realizó la capacitación a 3 técnicos en Uruguay, Venezuela y Colombia, para las tareas que se necesitaban para el servicio. Dentro de esas tareas se realizó conocer el marco normativo de las enfermedades raras de cada país iberoamericano, identificar los recursos por país, identificar profesionales y centros de referencia relacionados con enfermedades raras, identificar actores políticos vinculados a enfermedades raras y después identificar actores expertos en enfermedades raras para poder integrar al comité asesor del CIO de ALIBER, porque evidentemente tenemos que tener un respaldo. Que lo bueno que tenemos en Uruguay, que se tuvo en Uruguay, es que se firmó un convenio colaborativo entre ALIBER, nuestra asociación, y el centro de referencia. Entonces ahí tenemos un equipo de respaldo. Esto se intenta hacer también a nivel de ALIBER del CIO iberoamericano. A Uruguay, y fue por sorteo, porque a mí me tocó Uruguay, pero no lo elegí yo, fue por sorteo. Los países asignados en Uruguay para la investigación, nos tocó México, Costa Rica, República Dominicana, Paraguay y Uruguay, lo que me facilitó bastante. En base a esa investigación realizada, que ya les digo, esto que arroja acá, estos resultados son de fundaciones o de asociaciones, agrupaciones que no están en ALIBER, o sea que tuvimos que cerciorarnos porque había muchas que estaban en ALIBER ya. Se obtuvieron información sobre 79 asociaciones, 18 fundaciones distribuidas en los países asignados, y estas agrupaciones, lo que decía, que no forman parte de ALIBER. Además se registraron muchísimas instituciones vinculadas al tratamiento de enfermedades raras en diferentes ámbitos, no en forma específica a una patología, pero sí que cuando ingresaron por otras enfermedades, después se terminó detectando que tenían enfermedades raras o de alguna forma trabajan con patologías vinculadas a las enfermedades raras. Otro tema importante que hubo que investigar y que seguimos investigando es profundizar en el ámbito legal, recopilando normas y leyes vinculadas con enfermedades raras, que como sabrán lamentablemente muchos países no las tienen, algunos que las tienen están como un poco debilitadas. Nosotros en lo personal tenemos presentadas dos proyectos de ley de enfermedades raras, 2 comparativos de ley presentados, ninguno de ellos tuvo andamiento, no tuvimos ni siquiera la posibilidad de saber por qué no tuvo andamiento y que nos ayudaran desde el Parlamento a ver qué era lo que teníamos que modificar para que fuera viable. Pero siempre las explicaciones que se nos dieron, casi todas tienen un contexto, un tema económico, evidentemente. Algunas cosas que se nos llegaron a decir que había que modificar estaban relacionadas o con los gastos para el diagnóstico o los gastos para el tratamiento. Así que era casi que, en definitiva, un tema económico, lamentablemente. Y bueno, espero no haberlos entreverado mucho. Creo que me porté re bien con el tiempo. Disculpen por lo acotado del tiempo, pero espero haber podido darles una idea general de cómo está Uruguay y este nuevo proyecto que tenemos, bastante ambicioso, pero que estamos seguros que podemos cumplir con él, del Servicio Iberoamericano de Información y Orientación a los Pacientes y sus Familias. Muchas gracias. Gracias, María Inés. Gracias. Agradecer a los 4 ponentes, también a Lauren desde Reino Unido, vuestra brevedad. Disculpad porque el tiempo apremiaba y lo habéis clavado, porque a menos cuarto había que finalizar y son y 44, o sea que nos sobra hasta 1 minuto. ¿Tengo un minuto más? Muchas gracias, de verdad. Y al final es vital el trabajo de las asociaciones, vital el trabajo de las personas que de alguna manera estamos relacionadas directamente, porque nuestros hijos, nuestras familias están afectados por una enfermedad. Yo os animo, dentro de vuestras asociaciones,
a vosotros también que estáis ahí sentados, a que sigáis luchando, que sigáis trabajando y que creáis que un mundo mejor es posible y que con el apoyo de todos, esa ayuda seguro que redundará en unos grandes resultados para vuestras asociaciones, para vuestra gente. Muchas gracias y con esto damos por finalizada esta ponencia. Gracias.